Existen unos símbolos que son universales a todas las personas, a todas las culturas y a todas las épocas. Y soñando, ¿puedes realmente llegar a cerrar un ciclo o una fase de tu vida? Hasta que no escuches el mensaje que te están dando, no van a parar. Si sueñas mucho con tu ex, pues revisar qué te quedó pendiente por decirle. Y ahí yo recomendaría... Bienvenidos a un nuevo episodio de Qué bello es mimir. Hoy tenemos un capítulo especialmente mágico. Hoy hablaremos sobre sueños. Porque seamos sinceros, ¿quién no ha tenido alguna vez un sueño especialmente raro, caótico, que no entiende? Y para ello hablaremos con Rosa Domingo. Ella es psicóloga y escritora y es especialista en interpretación de sueños. Hablaremos sobre si hay claves universales, si el inconsciente nos está intentando mandar algunos mensajes. Un capítulo realmente interesante. Bienvenidos a Qué bello es mimir, el podcast donde el descanso es una cosa seria, pero no tanto. Rosa, bienvenida. ¿Qué tal? Cuéntanos. Me gustaría que nos hablases un poco sobre los sueños, porque tú eres psicóloga, ¿verdad? Sí. Bueno, yo soy psicóloga y escritora y uno de mis libros es un cuaderno para aprender a interpretar los sueños. Entonces, bueno, a raíz de investigar para hacer el cuaderno, pues he aprendido bastante sobre para qué sirven los sueños, qué significan, etcétera. ¿Por qué soñamos? ¿Qué son los sueños? ¿Qué función tienen para nuestra mente? Mira, los sueños sería como la válvula de escape que tiene nuestra mente para expresar la parte inconsciente. Nuestra mente, así resumiendo, podríamos decir que tiene una parte consciente, que es cuando nos damos cuenta de lo que está pasando, somos conscientes de lo que decimos, lo que pensamos, y luego hay una parte inconsciente, que es toda esa información que procesamos, pero que no la hacemos consciente, no sabemos que tenemos esa información. Entonces, por la noche, cuando la mente consciente desaparece, quita su control, aparece la mente inconsciente y representa esta información, y es una información que representa en forma de símbolos. Entonces es como cuando al soñar en nuestra mente inconsciente nos da unos mensajes, nos expresa una información que conscientemente no la tenemos. Claro, que durante todo el día no habíamos atendido y es como, pues ahora que ya me dejas pasar, entro y te voy a explicar lo que he ido captando, ¿no? Durante el día. Exacto, piensa que la mente consciente te esconde cierta información porque lo que quiere es que tú tengas supervivencia. Entonces, todo aquello que es doloroso, aquello que piensa que no te conviene o que no vas a poder soportar, en lugar de presentártelo de forma consciente, te lo guarda. Y eso por la noche, cuando tus mecanismos de defensa no están, surge esta información. Te lo va dando ahí como a trocitos para que vayas masticando, ¿no? Exacto. Y aunque no lo recordamos, ¿soñamos todas las noches? En principio soñamos todas las noches, si no hay ningún problema extra. Entonces, depende de las horas que dormamos y la calidad de nuestro sueño, es cierto que podemos llegar a recordar el sueño o no. La típica pregunta que hace todo el mundo es que yo no recuerdo los sueños, ¿qué me está pasando? Seguramente la causa más probable es que no estás teniendo una buena higiene del sueño. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no duermes de forma cómoda, que no respetas unos horarios estables, que a lo mejor cenas demasiado tarde, que en la habitación haya un poco de luz o ruido. Esto impide que tú hagas los ciclos del sueño hasta llegar a la fase del sueño y ahí puedas soñar. Claro, o sea que realmente el descanso y la buena higiene del sueño tienen, que ver directamente con lo que soñamos. Tiene que ver con que tengamos acceso a esta información tan importante. Y yo siempre digo que los sueños es una manera de hacer autoconocimiento, porque en los sueños surgen muchas cosas interesantes, ¿no? Ahora hablaremos. Sí. Y siempre o sea, ¿es lo mismo soñar que estar imaginando durante la noche? No, son dos mecanismos diferentes. Vale. Cuando tú eres consciente y imaginas, usas tu creatividad pues para pensar en lo que quieras, ¿no? La imaginación también es como muy abierta. Tú eres consciente. Usas esa parte del cerebro que voluntariamente tú puedes dirigir. Pero los sueños es una información inconsciente, ¿no? Y es verdad que se parecen mucho, imaginar que soñar, porque en el cerebro realmente sucede lo mismo. Piensa que las personas no vemos una realidad que está fuera de nosotros, sino que siempre estamos interpretando todo lo que vivimos. Y el proceso cerebral, cuando tú estás viviendo de forma consciente, es el mismo
que cuando estás viviendo algo de forma en sueño o de forma imaginada. Por lo tanto, se parece tanto a la realidad un sueño porque el proceso mental al final es el mismo. Eso es lo que te iba a decir, que a veces es tan real, ¿no? Que nos despertamos como si todavía estuviésemos viviéndolo. No lo puedes a veces ni distinguir de si es real o no. El cerebro no lo distingue. Lo que sí que lo distingue es que cuando tú te despiertas por la mañana y eres consciente, tú sabes que eso no lo has vivido de forma consciente. Ha sido un sueño, una representación en tu cerebro. Cuando ya se despierta la parte racional te dice, eso no era verdad. Exacto. Vale. ¿Y la interpretación de sueños es algo científico? ¿Es simbólico o es un poquito de ambas? Los sueños son científicos en el sentido de que se han estudiado de forma empírica, de forma con el método científico, pero es verdad que es algo que es subjetivo, no es algo que tú puedas comprobar, no puedas tocar, ¿no? Entonces ahí entramos a veces en un mundo más sutil, ¿no? Más de interpretación. Y eso no es que lo convierta en algo no científico, sino que es como una ciencia más flexible, más de interpretación, más subjetiva. Pero sí que se ha comprobado, se han estudiado y es algo totalmente real y que no es inventado ni más. Sí, se han hecho estudios, ¿no? Y después se han hecho unas comparaciones y unas valoraciones, entiendo, es porque es científico. Exacto. ¿Y la psicología moderna qué piensa sobre la interpretación de sueños? Una de las cosas que me ha sorprendido es que no se haya popularizado que los sueños son información del inconsciente, ¿no? Yo desde que estudié en la facultad a Freud y el inconsciente y la interpretación de sueños, es como que lo tengo súper asumido y que muchos terapeutas, depende de la corriente que sean, utilizan esta información para trabajar con sus pacientes. Por lo tanto, depende de la persona, del terapeuta, es una herramienta que realmente es muy útil y es una herramienta de autoconocimiento muy potente. Claro, habrá algunos que no lo utilizarán y otros que sí, pero para ti personalmente consideras que realmente puede servir mucho para ir cogiendo información, ¿no? del paciente. Sí, porque es una información muy rica. Es una información que el paciente conscientemente nunca te va a decir, pero que es muy relevante. No está alterada y adulterada a lo mejor, ¿no? Exacto. Piensa que hay una cosa que se llama deseabilidad social y es que una persona quiere estar bien y quiere mostrar su mejor cara ante los demás. Pero cuando te explican un sueño no se están dando cuenta que te están mostrando una información muy personal y muy sensible. Y es muy fácil acceder a esa información porque no se ve como peligrosa. Entonces es una herramienta muy potente y muy, muy buena. Muy interesante también. Wow. Entonces, ¿todos los sueños significan algo? Habría que verlo, porque la palabra todo es demasiado grande, ¿no? Pero sí que es verdad que en los sueños vemos unos símbolos, vemos unas pistas y la propia persona se da cuenta cuando un sueño le ha tocado, ¿no? Y le está removiendo algo. Entonces yo diría que a lo mejor no podemos atender a todo lo que pasa en los sueños, pero sí que podemos empezar a trabajar con esas cosas que nos llaman más la atención. Yo lo que recomiendo es que la persona por las mañanas escriba el sueño y nada más levantarse, porque es una información que a lo mejor en primer momento no va a pensar que es relevante, pero después cuando la vas observando te vas dando cuenta que a lo mejor pequeños detalles te están dando informaciones muy claras. Claro, además suele pasar que por la mañana te levantas, muchas veces ha sido un sueño así relevante, como que lo ves todavía muy lúcido en tu cabeza y conforme va pasando el día se te va como olvidando, ¿no? O sea, que sí que me parece muy interesante cogerlo, ¿no? De buena mañana. Sí, sobre todo tener la libreta en la mesita de noche y nada más levantarte, escribirlo, porque solamente que vayas al baño creo que se pierde como el 90% de la información. ¿Y por qué pasa eso? Porque ya entramos a otro modo de la mente, ¿no? Ya entramos en lo que tengo que hacer, en la mente consciente, en nuestras obligaciones, en nuestras tareas. Cuando justo te despiertas, aún estás ahí como entre dos mundos, ¿no? Y es el momento clave para recoger el sueño. Para recogerlo. Wow, muy interesante también. Y has dicho algo sobre simbolismos. ¿Soñamos todos con unos símbolos universales o cada uno tiene su propio diccionario? Es cierto que en la interpretación de sueños la interpretación es personal. Cada persona tiene su propia interpretación de ese sueño porque es información que es de lo que ha vivido esa persona. Pero existen unos símbolos que son universales a todas las personas, a todas las culturas y a todas las épocas, que son símbolos que provienen del inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo es un nombre que acuñó Jung
un discípulo de Freud, y él se dedicó a viajar por diversas partes del mundo y recoger esa simbología, esas historias que se explican, y de ahí él extrajo que todas las culturas que no habían tenido nada que ver una con otra tenían las mismas historias, los mismos personajes, los mismos símbolos, y de ahí vio que compartimos como especie un inconsciente colectivo, una información que como persona humana compartimos con ya te viene dada, ¿no? Al nacer ya tienes esta información. Es que es muy curioso, ¿no? Que pues etnias que no se conocen en diferentes culturas, diferentes sociedades, soñemos lo mismo. Exacto. Hay sueños que son recurrentes y que se repiten en todas las culturas, y es muy curioso por eso, ¿no? Porque no ha habido contacto entre esas personas, pero ese sueño surge de la misma manera. Y ahí vemos que hay una conexión entre los humanos. Estabas comentando algo sobre símbolos universales, sobre que tenemos todos una conciencia colectiva. Y a mí me ha pasado mucho, y lo he hablado a veces con amigos incluso, ¿no? He soñado tal cosa y otros amigos también lo habían soñado alguna vez. Por ejemplo, vamos a entrar en ejemplos, a ver qué nos puedes comentar de qué pueden significar. El típico sueño que vas corriendo y parece que no avanzas. Parece que no avanzas, encima parece que te van persiguiendo y la cosa se acerca más y tú intentas y no llegas a avanzar. ¿Esto qué significa? Puntualizando que dentro de cada persona en su contexto, ¿no? Pero esto podría significar que tú te esfuerzas mucho en tu vida y trabajas duro y te implicas, pero no llegas a conseguir resultados, ¿no? No acabas de salir de ese sitio que es como un bucle para ti. Entonces es como que el sueño te está diciendo que no tiene recompensa todo esto que estás trabajando. Es como una frustración. Uh-huh. Piensa que Freud decía que los sueños simbolizan prácticamente dos cosas, o miedos o deseos. Por lo tanto, cuando soñamos con algo, el símbolo aparece, pero hay que interpretarlo en su contexto. Por ejemplo, si yo sueño que estoy volando, ¿no? Que me salen alas y vuelo. Eso yo también lo he soñado. Claro, el sueño puede ser miedo a volar, miedo a la libertad, porque el volar significa la libertad, o el deseo de libertad. Entonces hay que ver el contexto para saber identificar el símbolo que te está diciendo. Si te está dando más el deseo de libertad o el miedo a la libertad en sí. Exacto. Vale, y un sueño que he tenido yo y sé que muchos amigos han tenido es como caerse al vacío, que a mí me pasa incluso que me despierto intentando salvarme. Sí, el caer al vacío es un sueño muy común y simboliza la pérdida de control, ¿no? Tú sientes que no te puedes agarrar a nada en tu vida, que estás perdiendo las riendas, ¿no? Uh-huh. Y es ese miedo a perder el control, a tener el control sobre lo que está pasando. Piensa que detrás de este tipo de miedos, al final es como unos miedos que vas bajando escalafones, y al bajo de todo está el miedo a la muerte. El vacío también simboliza la muerte, ¿no? La desaparición, no saber qué hay después de la vida, ¿no? Más allá. ¡Wow! O sea que es un sueño súper trascendental en cuanto a que te está diciendo al final tu herida más pura, que es el miedo a morir. Exacto. Y cuando soñamos con algún ex, ¿esto puede ser que todavía es que sentamos algo por esa persona o no tiene nada que ver y simplemente nos ha venido a la mente? Hay dos partes. La primera es, depende si con tu ex tienes algo pendiente, que puede ser porque normalmente cuando te separas no se dice todo o se dicen cosas que después a lo mejor no pensabas por el enfado. Entonces ahí sí que sería interesante, si sueñas mucho con tu ex o aunque sea una vez, pues revisar qué te quedó pendiente por decirle. Y ahí yo recomendaría pues escribirlo y quemarlo, ¿eh? No hace falta contactar, ¿no? No. Oye, que no te dije que... No, porque él tendrá sus sueños y tendrá su vida, ¿no? Pero es un tema contigo misma, ¿no? Con estar en paz contigo misma. Y otra cosa que también podría simbolizar es que cada persona con la que nos hemos relacionado en nuestra vida puede simbolizar algo. Y a lo mejor tú tuviste un ex que era muy pasional, y la pasión para ti la ves reflejada en el sueño a través de ese personaje de tu ex. Entonces el sueño no te está diciendo directamente algo de esa persona, sino algo sobre la pasión, ¿no? A lo mejor pues que necesitas más pasión en tu vida o menos pasión, ¿no? Claro. Según lo que transcurre miedo o deseo en el sueño. Exacto. Qué bueno. Supongo que esto le dará mucha paz a muchas personas que se levantarán revueltas, ¿no? Y también cuando sueñas con algún familiar o con algún amigo
que ya no tienes contacto desde hace mucho, puede ir un poco por ahí también, ¿no? Sería lo mismo, revisar qué simboliza ese familiar, ese amigo en mi vida, ¿no? Pues si es la amistad, o si con esa persona me reía mucho, era el sentido del humor, y revisar qué está pasando actualmente en mi vida, que me falta sentido del humor, que me falta momentos de amistad, momentos de diversión, o lo que sea, ¿no? Lo que simbolice esa persona. O, por ejemplo, un padre, ¿no? Que te falta pues esa seguridad o esa autoridad, lo que te represente esa persona. Estaría bien también como hacer como un trabajo propio de saber qué representa cada persona para ti, ¿no? ¿Qué es lo que ves, no? A lo mejor diciendo pocas palabras sobre él, a ver qué sale de cómo yo lo percibo, ¿no? Así es. Y si hay, por ejemplo, un sueño que dices, que eso también pasa muchas veces, qué caótico, no entiendo nada, me mostraban imágenes, veía personas, no sé, muy surrealista. ¿Esto es un sueño o es caos mental? Yo entiendo que es un sueño y a veces se relacionan cosas que tú conscientemente no le ves relación, pero si buscas normalmente encuentras algo. Entonces los sueños también son muy visuales, muy imaginativos, muy llamativos, y yo entiendo que el inconsciente también quiere llamar la atención, ¿no? Porque te vas a fijar en aquellas cosas que te choquen más, ¿no? Que te contrasten. Entonces es interesante todo este caos, intentar buscar lo que te llama la atención, anotarlo y buscar la relación, ¿no? Porque es verdad que los sueños es que parecen películas a veces, ¿no? Sí, y es como un festival, es un festival. Sí, y ves realmente el potencial creativo que tenemos las personas también. Y incluso te diría más, una persona que sueña sueños muy creativos, a lo mejor es una persona muy creativa, ¿no? O no. O a lo mejor es la creatividad reprimida que te surge en el sueño para que tú la mires, ¿no? Qué bueno. Y también me parece curioso, me ha gustado el punto de él está creando, el subconsciente está creando... ¿Subconsciente o inconsciente? ¿Es lo mismo? Inconsciente. El subconsciente sería la intermedio. Vale. El inconsciente está creando imágenes para llamar la atención y pienso, ¿cómo nos conoce? Claro, somos nosotros mismos y sabe lo que te va a llamar la atención, ¿no? Exacto. Y piensa una cosa, que la mente consciente es sobreprotectora, lo que busca es que tú no cambies y aunque estés sufriendo, le da igual. Lo importante es que estés bien y que estés como hasta ahora, que te quedes como estás. Y la mente inconsciente es la que te va a dar las pequeñas pistas de que tienes que hacer ciertos cambios. Por lo tanto, es una herramienta no solo de autoconocimiento, sino también de crecimiento personal, porque te va a guiar hacia dónde tendrías que ir. Va a hacerte que salgas de tu zona de confort, ¿no? Exacto. Y el estado emocional de la persona que está durmiendo, ¿esto le puede afectar a sus sueños? Sí, así es. Cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos mucho estrés, estamos agobiados, normalmente es cuando hay más pesadillas. ¿Por qué está pasando esto? Porque también es un reflejo de nuestra vida consciente, ¿no? Entonces, el mensaje que tenemos que recoger ahí es que a lo mejor necesitamos parar, que hay que hacer un descanso, que hay que autocuidarse, y la pesadilla es el símbolo más claro de que algo está yendo mal. Es como una alerta. Exacto. Atención, ¿hay algunas pesadillas en concreto que tú digas, buah, es que si has soñado eso, es que estás a punto de tener una crisis de ansiedad? Así concreto no, yo diría al revés. Hay personas que piensan que soñar, por ejemplo, con la muerte o con un apocalipsis o con destrucciones masivas, que es algo negativo y que es símbolo de que algo va mal en mi vida, y a lo mejor normalmente se interpreta como algo positivo, que se interpreta como que se necesita hacer un cambio, pero un cambio hacia positivo, ¿no? Porque estoy teniendo pesadillas, algo está yendo mal y necesito cambiar. Y sobre todo soñar con la muerte, ¿no? Que se interpreta como algo muy... Que da mucho miedo, además, ¿no? Cuando te ves a ti mismo, por ejemplo, dentro de un ataúd. Que eso pasa a veces. Claro, es la muerte del antiguo yo, ¿no? O el duelo de lo que yo era. Pero ahí es muy bueno, es muy buen sueño, porque implica que va a haber una renovación, va a haber un cambio que te va a hacer ser otra persona, pero otra persona para mejor. Y si soñamos además también la muerte de ciertos familiares o amigos, es lo que decíamos antes, ¿no? A lo mejor estás matando cierta parte de ti que ya no te sirve, ¿no? Para renovar.
Incluso esto ya es más esotérico, ¿no? Pero en muchas culturas, cuando sueñas con la muerte de alguien, dicen que da buena suerte, ¿no? Entonces es como para matar esa superstición de que pueda pasarle algo mal a esa persona. De no tener miedo a estos sueños. Sí. Y una persona que está constantemente teniendo malos sueños, ¿qué podríamos decirle desde aquí? ¿Qué debe de hacer? Yo voy a explicar mi experiencia personal porque creo que es más fácil de entender. Yo soñaba muchísimo con zombies y soñaba que me perseguían y era un sueño recurrente que lo tenía periódicamente. Entonces yo empecé a escribir los sueños en mi diario y empecé a ver el simbolismo que tenían los zombies, ¿no? El zombie, ¿qué significa? Pues es una persona adicta, es una persona que no tiene voluntad, que no es consciente y que es muy instintiva. Entonces yo de ahí deducí que mi temor es pues ser inconsciente, ser una persona que no se da tiene control cuenta de las cosas. Y lo relaciono también con las redes sociales y los móviles, ¿no? Pues que a lo mejor estaba pasando demasiado tiempo con el móvil. A raíz de darme cuenta de lo que esto significaba y de darme cuenta de que me estaba dejando llevar demasiado, ¿no? Por las tecnologías, pues empecé a ser consciente de ello, a regularlo y no he vuelto a soñar con zombies. Es muy curioso, ¿no? Porque cuando tú escuchas ese mensaje, ya te va al siguiente, ¿no? Este ya lo ha hecho, claro. Pues voy a darle otro mensaje, ¿no? Ahora otro. Lo has solucionado. El tema es solucionar cosas en tu vida para que no tengas estas pesadillas, ¿no? Exacto. Y ya estamos casi llegando al final. Quería cerrar este bloque un poco de pesadillas preguntándote si tienes una pesadilla con algo que te ha pasado traumático. ¿Esto es porque todavía no lo has superado? Sí. La mente, cuando pasa algo traumático, hay una parte que la esconde en el inconsciente, hay la parte que te deja que recuerdes porque esa la puedes soportar, pero la parte que no puedes sostener te la guarda en el inconsciente y poco a poco aparecerá en los sueños y tiene que ser así y es saludable porque poco a poco se irá expresando. Sería lo mismo, ¿no? Revisarlo y ver cómo se trabaja con ese trauma. Ir reconciliándote, ¿no? Con esa realidad que no aceptas. Exacto. Primero conocerla, subirla al consciente y gestionar la emoción que hay asociada. Esto puede pasar más en niños tal vez, ¿no? Que no son capaces de absorber tanta información. Sí, los niños es que además son más vulnerables porque ellos no han desarrollado su parte más racional. Por lo tanto, la información que reciben consciente es muy emocional y ellos no se dan cuenta, no cuestionan ciertas cosas que se les dice. Por lo tanto, son mucho más sensibles a generar estos bloqueos inconscientes. Y antes has comentado los sueños recurrentes. Son muy llamativos, ¿no? ¿Esto por qué sucede? ¿Por qué te van y te vuelven a venir? Como hemos dicho antes, hasta que no escuches el mensaje que te están dando, no van a parar. Porque se solucionará, ¿no? Cuando tú cambies algo que te está generando ese sueño. Por lo tanto, si tú continúas igual, la respuesta será igual. Y tu mente continuará intentando decirte eso, ¿no? Que tienes que cambiar. Y soñando, ¿puedes realmente llegar a cerrar un ciclo o una fase de tu vida? Yo entiendo que en el sueño no se va a cerrar porque es un espacio inconsciente y sobreprotegido que no tiene fugas. La única fuga es sacar la información del sueño y traerla a la parte consciente. Entonces sí se puede solucionar. Claro, la puedes solucionar desde la parte racional. Pues ya lo tenemos. Quiero preguntarte, consejos súper básicos para alguien que está, nos ha escuchado, algo le ha movido y decir, ostras, pues acabo de tener hace nada un sueño que me ha movido. ¿Qué pueden hacer estas personas? Bueno, primero de todo, la base es tener tu libreta en la mesita de noche y anotar los sueños. Y ahí, pues, identificar los personajes, identificar lo que está pasando, conocer los símbolos más básicos, que yo te diría, por ejemplo, el muy básico es el agua. Cuando aparece agua en un sueño simbolizan las emociones. Ahora bien, este agua puede aparecer en forma de un lago tranquilo, como un tsunami, como lluvia. Entonces ahí interpretas como qué está pasando con tus emociones, ¿no? Uh-huh. No sé, te digo Dime, por favor. Si en tu sueño aparece una casa,
La casa representa tu mundo interior, tu mente, cómo estás. Entonces tienes que observar pues si está iluminada, si está ordenada, si es agradable, si hay muchas plantas. Todo lo que puedas observar a nivel simbólico, eso te dirá por dentro cómo estás tú a nivel de tu paz interior, ¿no? De tu mente, ¿no? Si estás más caótica o más tranquila. Yo siempre cuando hablo de adolescentes digo es que para que veamos el simbolismo de lo que es la habitación, ¿no? La habitación de un adolescente es como está su mente. Por eso siempre está desordenada. Y por mucho que le insistas y le regañes de que la ordene, no la va a ordenar hasta que su mente no esté ordenada. Eso también nos pasa a los adultos, ¿no? Que a veces es como, guau, es que no consigo al final que la casa esté ordenada porque no soy capaz. Es porque es un reflejo de nuestra mente, ¿no? Otro símbolo muy interesante es cuando aparece una calle. La calle simboliza el transcurso de nuestra vida. Entonces es interesante observar si hay muchas personas por la calle, si hay pocas, si hay cosas que entorpecen el paso, o si se puede fluir libremente, si hay muchos aparadores. Bueno, tú observas esa calle y ves en tu vida, en tu transcurso de la vida, cómo se refleja esto en el sueño, ¿no? Y ahí te puede dar información también muy interesante. ¿Y si ves muchas personas o pocas personas, qué puede significar? Pues que en tu vida eres una persona muy sociable, que eres de muchos amigos o de muchas personas en tu vida y no eres tan solitaria, ¿no? Y esto a veces te puede chocar, porque a lo mejor tú piensas que eres solitaria, pero en tu sueño esa calle está repleta de personas, ¿no? Claro, por lo que decíamos, porque tú haces tu propia interpretación de la realidad, no es la realidad en sí. Tú te crees que eres de una manera, porque conscientemente eres de una manera y sabes cómo es tu personalidad, pero inconscientemente hay más información que a lo mejor has tapado por algún motivo. Claro, porque a lo mejor no eres capaz ni de sostenerla. Exacto. ¿Algún símbolo más? Algún símbolo más, hemos dicho el de volar, el de conducir o pilotar un avión, simbolizaría la independencia, ¿no? Y ser capaz de dirigir tu vida hacia donde tú quieres. Entonces es un sueño muy, muy bueno que también te dice, pues ahora voy a tomar decisiones que yo controlo, ¿no? Y yo decido hacia dónde quiero ir. Me siento firme en mis decisiones. Ya lo tenemos casi, te lo prometo, pero es verdad que antes me he quedado con una última duda sobre una pesadilla que también es súper recurrente, que es que intentas gritar o hablar y ni siquiera te sale la voz. ¿Esto por qué es? Mirando el contexto, pero podría ser algún secreto, algo que no estás diciendo. Entonces, bueno, sería interesante. Todo lo que tiene que ver con la voz tiene que ver con la expresión, ¿no? Expresar cosas o reprimir cosas. Entonces, revisar, pues, qué no estás diciendo, qué no te estás diciendo a ti, si hay algún secreto. Podrías venir un poco por ahí. Por ahí de algo de que no... Genial, pues ahora sí, ya lo tenemos. Vamos a pasar a las preguntas ping-pong, que es una sección que me gusta a mí para conoceros un poquito más y a ver qué nos cuentas. Venga, ¿tienes alguna rutina antes de dormir? Mi rutina para calmarme un poco antes de dormir es leer, la lectura. Me encanta leer y es lo que más me sienta bien. ¿A qué hora te acuestas y a qué hora te levantas? Yo soy muy matutina. Entonces me voy a dormir pronto y luego, bueno, como en casa estamos con los niños, normalmente a las 9:30 ya decimos para arriba, ¿no? Y empezamos a hacer ya la rutina de, bueno, esa media hora hasta las 10, pues para ir, ¿no? Tranquilamente subiendo. Y de 10:30 ya intentamos ya pues ponerme a leer y ir bajando revoluciones hasta que viene el sueño. Y por la mañana normalmente a las 8 o así me levanto. ¿Qué te quita el sueño? Hay muchas cosas que me quitan el sueño porque vivimos desgraciadamente en un mundo que invierte mucho en hacer la guerra y poco en la paz, ¿no? Entonces es como hay muchas cosas que están mal. Intento que no me afecte, pero a veces cuesta porque es que hay tantas desgracias y cosas que no tienen sentido que esto sí me quita el sueño. Que te da pena y... ¿Te gusta hacer la siesta? Me gusta, lo que pasa es que ahora la hago solamente los fines de semana, porque entre semana, por la actividad que tengo, pues no me da. No te da tiempo. Pero el fin de semana sí, después de comer, una película que sea un poco aburrida y ahí caigo. ¿Algún documental estos? Sí. ¿Sueles recordar lo que sueñas? Suelo recordarlo, sí. Lo que pasa es que es verdad que había tenido sueños recurrentes y tal, y cada vez tengo menos. Supongo que es que los escucho, ¿no? Te has puesto a la acción, ¿no? Sí. Y decir eso, ¿no? Que la práctica de escribir los sueños no es fácil,
que requiere voluntad y paciencia y es como un músculo, es como ir al gimnasio, ¿no? El primer día igual no recuerdas nada, pero a medida que vas haciendo este ejercicio es como que cada vez tienes más acceso a los sueños. Y esto como que te calma mucho porque te estás escuchando esa parte tuya interna que te está gritando, te está mostrando con películas, ¿no? Que hay algo ahí que tienes que ver. Además, el inconsciente también dirá, bueno, va, si me estás escuchando no te voy a torturar tanto por las noches, ¿no? Bueno, claro, la diferencia entre el inconsciente y el consciente se hace más pequeña, ¿no? No hay tanto brecha. Uh-huh. Entonces vas más alineada, ¿no? Con tu ser global. Claro. ¿Y qué haces cuando no puedes dormir? Cuando no puedo dormir, una cosa que me ha funcionado mucho, que hago últimamente, es que me da igual. El sueño tiene algo muy paradójico, que es que el pensamiento de que quieres dormir te despierta. En cambio, si yo te dijera que tienes que pasar una noche despierta, es que te costaría mucho, te dormirías, ¿no? Es una paradoja. Entonces yo cuando no me puedo dormir pienso, bueno, ya dormiré. Le doy importancia a cero y en ese no darle importancia me quedo dormida normalmente. Si aún así no puedo, pues hago unas respiraciones. Empiezo a contar desde 20 a 0 y es muy difícil llegar a 0. Cualquier persona que lo pruebe lo puede comprobar. Qué bueno, me gusta mucho. Esto no lo habíamos comentado y me gusta el quitarle importancia. Pues si no duermo, pues ya dormiré mañana, ¿no? Y al final te relajas, pierde la importancia. Lo que sí que es muy importante es que los psicólogos nunca recomendamos pastillas para dormir. Porque en la persona tenemos un sistema de regulación del sueño y cuando tú interfieres desde fuera con una pastilla, a lo mejor esa noche sí que duermes, pero te rompe tu reloj interno y crea mucha adicción y no es nada positivo. Claro, después el cuerpo dice, dame mi pastilla, sí, ¿no? Es que te rompe tu sistema natural, entonces es lo que te va a generar un insomnio a largo plazo. Y del 1 al 10, ¿cómo crees que es de importante el uso de un buen colchón para el descanso? Pues mira, yo reflexionaba sobre los colchones, ¿no? Al estar aquí y qué importantes son y qué poco los valoramos, porque como lo tenemos dado, tenemos dado que hay mucha comodidad a la hora de dormir, no lo valoramos. Pero yo creo que si durmiéramos un día en el suelo... o en un mal colchón que se te clavan los muelles, sí, o que son... Ahí sí que dices, guau. Claro, y a veces te das cuenta cuando vas a dormir fuera de casa, ¿no? Que tienes un colchón que no es bueno. Entonces yo creo que es súper importante un 10, porque es que es algo que te puedes olvidar, ¿no? Es un factor que ya puedes quitar en tu higiene del sueño. Totalmente. Pues ahora sí, Rosa, hemos acabado. Muchísimas gracias. Creo que ayudaremos a mucha gente a estar más en paz con su inconsciente y poner un poco de acción, ¿no? Muchas gracias a vosotros, un placer. Rosa, muchísimas gracias por compartir un ratito con nosotros. Realmente después de esta conversación creo que veremos nuestros sueños no solo como historias raras, sino como pistas para conocernos un poquito más a nosotros mismos. Si os ha gustado, darle like, compartid y contadnos qué sueño os ha dejado con un sabor de boca que no podéis olvidar. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces, felices sueños.